bien de la humanidad con el bien del universo. Porque esa onda que viaja empieza a nutrir todas esas fuerzas que están también en todo espacio y en todo lugar. Y como uno es uno con el todo bien que se hace a sí mismo, se lo hace a toda la creación entera y a toda corriente de vida. O sea, a todos los diferentes reinos, mineral, vegetal, animal, humano, a las partes internas y divinas, o sea, en síntesis, a todo el universo. Lo mismo va a suceder cuando ese sonido, como verbo, como palabra, como lenguaje, como gesto o movimiento, producido por un pensamiento negativo, entonces esa resonancia magnética negativa empieza a afectar cuerpos, órganos, glándulas, tejidos, átomos en mi interior, y empiezo a envenenar mi propia existencia y empiezo a aumentar mi propio mal. Pero como eso que estoy pensando, sintiendo o deseando no se queda en mi interior, sino que afecta al espacio, entonces esa resonancia magnética hace que las personas que vibren en la misma frecuencia, entonces se sientan atraídos hacia ese pensamiento negativo y los impulso a obrar como estoy pensando. Entonces, el primer daño me lo hice yo mismo. El segundo daño, cuando viaja por el espacio hacia la persona, lugar o cosa donde va dirigido. Y al regresar, vuelve y se carga, y cuando regresa a mí, entonces me he hecho 3 veces daño. Y he afectado, 1, a mi universo, 2, a la humanidad, 3, al planeta y al universo. Entonces, se puede decir que he cometido triple delito y me he endeudado 3 veces. Por eso, la ley del karma, entonces, me cobra a mí el daño que me hago, el daño que hago a los demás, el daño que hago a la naturaleza y al universo. Y ahí el proceso del trabajo espiritual, que hay que hacerlo en 3 etapas. Primero, a nivel interno; segundo, a nivel mundial; y tercero, a nivel cósmico. Primero, porque necesito ponerme en paz conmigo mismo y recuperar la sabiduría y el conocimiento que está atrapado en mi propio mal. Segundo, tengo que ponerme en paz con la humanidad, porque a través de la ignorancia mía he causado mucho daño a la humanidad y no estoy consciente de ello, porque he caído en los estados de inconsciencia. Fíjate que analizamos en estos días acá, que me decía una persona, pero ¿cómo es posible que usted me va a decir que a mí me van a cobrar por un pensamiento, digamos, negativo? Entonces, si a mí me van a cobrar por un pensamiento negativo, pues todos mundo estamos perdidos. Bien, pues la verdad es que es reconocer que estamos perdidos para empezar a buscar la salida, ¿cierto? Pero todo mundo estamos convencidos de que no es un delito, porque no hemos visto las consecuencias de pensar equivocadamente. Entonces le pregunté a la señora que si se sabía el yo pecador. Dije, ¿usted es católica? Y me dijo, sí. ¿Usted va a misa? Me dijo, sí. Allá en la misa oran el yo pecador. Me dijo, sí. ¿Y qué dice el yo pecador? Entonces le digo, ¿tengo que decir? Yo, pues, ¿qué dice? Y empezó: yo pecador me confieso ante vos, Padre, y ante vosotros, hermanos, que he pecado de pensamiento. Y yo, párela ahí. Dice, he pecado de pensamiento, porque ahí está la primera creación. Y esa creación alimenta toda la creación. Si nada más cuando uno va a un supermercado
lo que analizamos ahora, y ve una propaganda y tan pronto la ve, se le gesta el deseo de comprarla, y si no la puede comprar se la lleva en la cabeza y sufre porque no la compró, ¿cierto? Entonces, así mismo pasa con los pensamientos, que de una vez se da esa creación y alimentan nuestro propio mal y alimentan el mal de los demás. Y entonces cuando alimenta el mal de los demás es donde uno se hace cómplice. Y como el que inocentemente peca, inocentemente se condena, es lo que dicen por ahí, ¿cierto? Entonces uno tiene que hacerse consciente de esos pensamientos para no alimentar su mal ni alimentar el mal. Y en los pensamientos positivos, edificantes y dignificantes, fortalecerlos para crecer en la virtud. Por eso la importancia de nosotros empezar a estudiar el sonido y aprender a estar en silencio a nivel mental para poder escuchar esos sonidos que vienen del yo o los sonidos que vienen de la conciencia y que nos transmiten conocimiento, sabiduría y que nos ayudan a reconocer el mal. Por eso es que es tan importante, digamos, empezar uno a darse cuenta de que estamos aquí en este mundo físico con un objetivo: conquistar en nuestro interior nuestra propia paz, nuestra propia conciencia, nuestra propia luz, nuestra propia armonía, crecer en el amor, lograr la sabiduría, el equilibrio, la perfección, tener esa fuerza para cambiar y algún día, después de mucho luchar, volvernos invulnerables a todas las cosas que afecten nuestro crecimiento interior. Porque ese sendero, ese camino que tenemos que recorrer no es hacia afuera, es hacia adentro de nosotros mismos. La naturaleza misma es la escuela de la vida, donde todas las cosas son un maestro para nosotros. Todas las cosas que podemos ver, que podemos sentir, que podemos escuchar, están allí para darnos un mensaje, para darnos una enseñanza. Hay que lograr lo que el gran Javier Jesús decía: hazte ojos para ver, oídos para escuchar y corazón para comprender. Porque uno, en las lecciones que le da la vida, se puede evitar mucho sufrimiento, mucho dolor, cuando aprende a ver afuera lo que debe corregir por dentro antes que caer. Porque como dicen también los libros sagrados, no se necesita sacarse los ojos para saber que es ciego, ni se quita sacarse un ojo para saber que es tuerto, ni cortarse un brazo para saber que es manco. Uno puede aprender las lecciones observando, pero hay veces que elegimos mejor vivirlas. Entonces aprendemos con más sufrimiento, con más dolor, pero así también está bien. ¿Por qué? Porque tiene una base muy sólida para no volver a caer en el error, porque ya sabe que le costó muchísimo y le supo a chicharrón de 7 escalas haber caído en esos estados, para que en la próxima entonces esté uno listo a